En internet estuve viendo un- una página que señalaba que los mandamientos del Señor estaban abrogados, que la Torá del Señor estaba abrogada, que estaba abolida, que había sido ya sacada de circulación. Y eso se basaba en Hebreo, capítulo 7, versículos 18 y 19, que quiero leerlo, pero después vamos a hacer un análisis del mismo. Capítulo 7. ¿Ya? Entonces vamos a ver la versión Reina Valera 1960. He abierto mi programa AceWord, ya, para poder leer directamente. Tengo entonces capítulo 7 de Hebreo, versículos 18 y 19. Y dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pero ahora, ¿qué quiere decir estos versículos que la Torá ha sido abolida? Analicemos el capítulo completo para ir viendo a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con respecto a si es así o no es así lo que dicen los versículos. Porque para poder comprender un versículo que supuestamente está diciendo algo, tenemos que irnos al contexto del mismo, ya sea el capítulo. Y si el capítulo no nos aclara, tenemos que ver el libro completo o la carta, que en este caso es la carta a los hebreos, o definitivamente lo que da la Sagrada Escritura desde Génesis a Apocalipsis, la idea del punto que estamos tratando. Y si hay un punto que se contradice con toda la Escritura, con toda la idea general de la Escritura, quiere decir que ese punto no está bien interpretado o está alguna mala traducción de aquello que hemos sabido o hemos recibido de parte de aquellos que han traducido la Sagrada Escritura. Ahora veamos el capítulo 7, cómo empieza diciendo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, eh, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Fíjense que los primeros dos versículos está hablando de Melquisedec. Ya, sigamos, versículo 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eh, Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Ya? Y sigue diciendo así, versículo 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjense que aquí en el versículo 5 ya está hablando de los mandamientos, un mandamiento específico en relación directa a los hijos de Leví. ¿Ya? Sigamos, sigamos avanzando. Versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía, ya está hablando directamente a la genealogía, no es contada entre ellos, tomó a Abraham diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Imagínense. Y, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es algo obvio, ¿cierto? Entonces, ese era el Melquisedec, rey de Salem, ¿ya? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, o sea, ¿quién recibe diezmos? Los levitas están recibiendo diezmos, ¿cierto? Pero allí uno de quien se da testimonio, de que vive, y de quién se está dando testimonio allí, según el orden de Melquisedec, de Yeshua, el Mesías. Por lo cual, este rey de Salem era un tipo de Mesías que tenía cosas que él hizo,
tenía que cumplir el Mesías. ¿Y qué fue lo que hizo este Melquisedec? Bendijo a Abraham, quien tenía las promesas. ¿Y quién era el que venía a bendecir a Abraham? Yeshua, por medio de su sacrificio, bendijo a toda la simiente de Abraham para restaurarla al pacto y establecer un nuevo pacto en el cual iba a ser ya no escrito en piedra, sino que en el corazón, según Jeremías 31-33. Pero sigamos viendo lo que dice los versículos. Dice Hebreos 7, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Ya, versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y a mí me gusta aquí la versión Kadosh que dice así, porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ya? Sigamos la versión en Reina Valera 1960, versículo 11, dice, eh, si pues, si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá o la ley, ¿qué necesidad habría de aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Nos damos cuenta aquí, en este versículo, que se está hablando del sistema sacerdotal y no de la Torá, no de la ley. Tenemos que seguir el contexto para comprender los versículos en cuestión, que son el 18 y el 19. Y dice, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí la palabra clave es cambio. Y cambio no significa desechar la palabra o no significa desechar la ley. ¿Ya? La palabra griega que se usa aquí es meta ti temi, ¿ya? Que está bajo el número de Strong G 3346. Y esto es colocar diferentemente, o sea, cambiar, ¿ya? Se dice del sacerdocio transferir a otro lugar. Entonces vemos que el sacerdocio no ha sido eliminado, sino ha sido transferido. Y obviamente la Torá no fue eliminada ni abrogada, sino que dice que metatesis, bajo el número de Strong G 3331, se transposicionó, o sea, se transportó a otro lado. Se hizo una transferencia del lugar. Y esto tiene significado en el cambio de aquí de Hebreos 12, o sea, 7:12, en relación con la necesidad de un cambio de la ley. ¿Ya? Si el sacerdocio es cambiado, entonces vemos que la Torah fue movida del lugar que estaba, como lo decía anteriormente, estaba escrita en tablas de piedra, ahora ha sido movida al corazón del hombre, según lo que dice allí en Hebreo 8:10 y Jeremías 31:33. Así que no fue eliminada, sino que fue transferida a otro lugar. Y el sacerdocio fue cambiado al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Yeshua. ¿Ya? Este es nuestro sumo sacerdote. Sigamos leyendo entonces lo que sigue, versículo 13. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, sí, de la cual nadie sirvió al altar, porque es manifiesto, ¿cierto?, que nuestro Adón, nuestro Mesías, nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Eh? Y sigamos, perdón, eh, versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, aquí están los mandamientos de la descendencia, y aquí nos van a hacer entender qué mandamientos son los que fueron cambiados, ¿ya? Sino según el poder de una vida indestructible, ¿ya? Pues
se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hubo una transferencia, ¿ya? De la tribu de Leví, de donde venía todos los Coanín o todos los sacerdotes, hacia Yeshua, ¿ya? Ahora es, y ahora, ¿dónde está Yeshua? Está en el cielo, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Y él se presentó su sacrificio, él se presentó como primicia, porque él resucitó por nosotros, ¿ya? Para presentarse delante del Padre y hacer intercesión por nosotros. Y aquí está en los versículos que habíamos comentado al principio. Versículo 18 del 7 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Ya? El mandamiento anterior es el mandamiento que está ahí explícito en Levítico, en cuanto al sistema de sacerdocio. Y fue obviado o puesto a un lado, fue sacado por un momento, por un tiempo, fue puesto de lado. No que haya sido abrogado, porque Dios no cambia. Lo que está haciendo el Señor, está haciendo un sacerdocio mejor, no que este haya sido malo, sino que es imperfecto. ¿Por qué? Porque tenía que venir la perfección por medio del Mesías, ¿ya? Yeshua. Entonces lo pone de lado, queriendo decir que cuando Él regrese, Él va a establecer ese sacerdocio, ¿cierto? El sacerdocio levítico en relación con el sacerdocio que es según el orden de Melquisedec. Y estos dos sacerdocios en el periodo del Mesías van a estar en conjunto ministrando en el templo del Señor. Cuando Él establezca el templo acá en Jerusalén. Y dice, versículo 19, que también es uno de los que estamos viendo, pues nada perfeccionó la ley, ¿sí? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Claro, ¿por qué? Porque todos los sacrificios de los machos cabríos, todos los sacrificios de las abejas, todos los sacrificios que se presentaban en el altar, que se presentaban en esa época, estaban apuntando al sacrificio perfecto que era el Mesías. Por eso no lo hacía perfecto. Había perdón, sí, pero no se había retirado del corazón del hombre el pecado. Por lo cual ahora, cuando Él se constituye como sacrificio del nuevo pacto, no cambia la Torá, no cambia la ley, sí de posición, pero no es ninguno de los mandamientos abrogado o quitado, sino que es puesto en el corazón del hombre. Es más, si se estudia bien la vida del Mesías, nos vamos a dar cuenta que por lo menos 50 mandamientos más Él introduce como mandamiento, perfeccionando aún así más la ley del Señor. Pero ese es tema de otro estudio. Ahora, no está abolida la Torá. Está hablando del sistema sacerdotal y no llevó nada a la perfección porque eran humanos. Ahora, está en manos del hijo de Hashem, está en manos de Yeshua. De modo que Yeshua ha sido nuestro sumo sacerdote desde el cielo sin abolir la Torá, como él mismo lo declaró cuando estuvo entre nosotros acá, entre los humanos, ahí en Mateo 5, 17, y quiero leerlo. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en otra versión dice para añadir. Por eso es importante estudiar lo que anteriormente le había dicho. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni a una jota ni a una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, ¿se cumplieron todas las cosas? No se han cumplido. Por lo cual la Torá no ha sido abolida. Completa. Los 5 libros de Moisés, ¿ya? Que los cristianos conocen como Pentateuco. Mateo 5:19 sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
en el reino de los cielos. ¿Ya? Volvamos entonces a lo que estábamos viendo en Hebreos para terminar. ¿Ya? Hebreos 7:20 dice, esto no fue hecho sin juramento. ¿Ya? ¿Qué fue, no fue hecho sin juramento? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Quién no fue sin juramento? El Mesías. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Los sacerdotes de la tribu de Leví no han sido desechados, nunca han sido desechados, porque o si no, el Señor no lo hubiese puesto allí. Él no desecha a nadie, sino que cuando Yeshua regrese para restaurar el tercer templo, y él también restaurará, como había dicho anteriormente, a los sacerdotes levitas. Y muchos de ellos sí van a resucitar, ahí vamos a tener a Moisés, vamos a tener a Aarón, y bueno, muchos levitas que están dentro de la esperanza de la resurrección. ¿Ya? Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, sí, del nuevo pacto, ¿ya? Que se le hizo a la casa de Judá y a la casa de Israel, no a una iglesia, ¿ya? No a una denominación, ¿ya? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, obviamente. Y sigue diciendo el versículo 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello, porque tal sumo sacerdote convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, y me emociona mucho esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y así podemos entender que los versículos 18 y 19 están en relación directa al mandamiento de los sacerdocios, del sacerdocio, y nada que ver con que la Torá ha sido abolida o la ley de Dios ha sido abolida. Porque es preferible que los pueblos queden sin ley, a que nuestro amado Dios deje a su pueblo sin ley. Porque ¿qué protección tendríamos si Él no nos hubiese dado las instrucciones? Porque Torá es la instrucción del Eterno. Así que después de haber analizado esto, vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a dar gracias al Señor Padre. Te damos muchas gracias por los momentos que tú nos das. Señor, bendice a cada una de las personas que pueda ver este video. Bendice a las personas que están mirando, Señor, este video. Señor, que tú seas el que esté aclarando las dudas con respecto a estos pasajes que no hablan de que tu Torah ha sido abolida, sino que al contrario, están puestas en nuestros corazones por medio de tu Ruaj. Señor, gracias porque tú lo cumpliste en Pentecostés, mandaste a tu Ruaj a que grabara en nuestros corazones tu ley, tus mandamientos. Perdona nuestros pecados y bendice a cada uno de ellos, Señor. Que el Señor les bendiga.